Cuando usted está en su casa y quiere hablar con su hijo, ¿qué hace? Y toma el teléfono móvil enseguida, le manda un mensajito, decime dónde estás, y espera que el chico le conteste. Y bueno, y si no le contesta, usted se empieza a poner nervioso porque esa es una forma de que usted tenga seguridad, que el chico le conteste. Pero además, muchas veces usted se preocupa porque su hijo se sienta en la computadora y se queda varias horas chateando con los amigos. Ahora, todo esto, usted dice, bueno, es bárbaro, es excelente, pero algunos papás dicen, no, y en un artículo hace poco Bill Gates dijo, a mi hija la dejo 45 minutos nada más que esté frente a la computadora por día. ¿Y esto por qué? Para conversar de estos temas, de las ventajas, desventajas, los problemas que trae el uso de la tecnología, invitamos al doctor Pedro Luis Barcia, que habitualmente va a estar aquí en este programa, el presidente de la Academia Argentina de Letras, con una característica muy particular, que él a veces la oculta, es entrerriano y es de Gualeguaychú. Así que lo va a poder caracterizar como el entrerriano de Gualeguaychú, que ahora es presidente de la Academia de Letras. Y Ariel Torres, que es el editor del suplemento de tecnología del diario La Nación. Con ellos vamos a conversar la charla ahora. Hace un rato hablábamos fuera de cámara de que el problema había que compaginar el tema de los medios y quiénes usaban los medios. ¿Qué decimos de esto? Claro, coincidíamos con Ariel que una de las torpezas grandes que se comete en este campo, sobre todo por gente que no practica ni el correo electrónico, ni el chat, ni el mensaje de texto, es demonizar lo que no conoce. Exactamente lo mismo que pasa con televisión, durante mucho tiempo se ha hecho. El que no consume y no está metido en esto se convierte en lo que llamaba simplistamente eco apocalíptico, que era una de las calificaciones que ponía. Y el hecho de ser apocalíptico, aunque usted quiera ser renovador, no modifica la realidad. Hay que meter la mano y por lo tanto hay que zambullirse en los medios para tener un conocimiento de lo que pasa. De modo que esto, por un lado, la técnica, la tecnología, tiene, digamos, indiferencia, o es indiferente respecto de las personas que lo tratan. La persona lleva a la tecnología las limitaciones o las virtudes que tiene. No obstante, hay algunas tecnologías que están modificando, eso está demostrado, está modificando las formas de la percepción de la persona, ya no percibimos de igual manera, con la misma rapidez o con diferente rapidez, mejor dicho. El problema de la atención cambia, pero todo esto son modificaciones que a la larga los medios pueden producir. Pero demonizar los medios no tiene sentido. Ahora vamos a entrar a todos estos detalles en el curso del programa, que durante una hora va a ser bastante razonable para que usted se vaya metiendo y además vaya pensando junto a nosotros sobre esta temática. Ariel. Lo malo de demonizar en realidad es que vos te deshaces de la responsabilidad. La culpa es de la computadora, la culpa es del chat, la culpa es del teléfono celular, de los ¿La mensajes. culpa de qué? La culpa de cualquier problema por el cual estamos demonizando. ¿Okay? Lo que sea. Si uno demoniza porque encuentra un problema, si no, no lo demoniza. ¿Okay? Cuando uno demoniza lo que hace es, la culpa es de algo y en general es algo abstracto. ¿Qué es el chat? Es una abstracción en rigor. ¿Qué es la computación? Bueno, es una tecnología y ya. Pero la culpa del número de accidentes de tránsito que tenemos en la Argentina no es de los automóviles. Eso lo tenemos clarísimo. Cuando aparece una tecnología nueva, que como vos decías, no conocemos, es muchísimo más fácil demonizar. En su momento se demonizó la imprenta. ¿Qué cosa mala ha traído la imprenta? Quisiera saber, yo, hoy, 500 años después, una cosa mala que haya traído la imprenta. ¿Alguna mala novela? No, realmente no. Entonces, directamente la demonización es un acto que consciente o inconscientemente hacemos o hace una persona para deshacerse una responsabilidad que le corresponde. Y tranquiliza a la persona engañosamente. Por supuesto. Entonces el chico no lee por culpa del chat. No, perdón, el chico no lee porque no tiene ejemplos en su casa. Mi padre leía durante 5 o 6 horas todos los días con su taza de té. Y yo desde chico, como todo chico, intenté imitarlo y me convertí en un lector. Me costó empezar a leer un horror. Es más, no leía los libros aburridos que me daba él. Leía historietas y después unos libritos divertidísimos de ciencia ficción, horriblemente malos seguramente, pero para un chico de 8 años, 7 años, era interesante. Yo estaba tratando de imitar, tuve un ejemplo. Esa es
Eso que decís, Ariel, vos acerca de simplificación que muchos educadores hacen de la contraposición entre la lectura en pantalla y la lectura del libro, ya ECO, después de haber tenido un avance en favor de la pantalla, dijo que no, que son complementarios, y hoy día, ¿cómo se estudia de alguna manera? La pantalla no se puede usar para leer, olvidémonos de esto. Yo no sé qué dijo Humberto Eco al respecto, honestamente no lo sé, pero sí en La que Nación hace... se publicó, que es donde Fantástico. trabajás. Sí, ya lo sé, pero no puedo leer todo el día. Todo el tiempo. Lo que digo es, hace 25 años que utilizo computadoras y no se puede leer en pantalla, olvídense de la pantalla para leer, no se puede usar, la vista te queda destruida. Sí, digamos, por eso todavía se fabrican tantas impresoras, por eso HP, Epson, Lexmark y Canon, y sigue la lista, siguen ganando millones de dólares, y por eso se imprime más hoy que en cualquier otra época de la historia humana, porque es imposible leer en pantalla más de algo muy corto. Entonces, todo lo que yo leo, lo leo en papel. Si yo llegara a leer cada cosa que debo leer en el diario para asegurarme de que la edición del suplemento de tecnología sale bien, lo leyera en pantalla, bueno, yo ya no podría trabajar. Sí, sí, sí. Y no hay nada que lo arregle esto, porque sencillamente mirar una pantalla es mirar una lámpara que emite luz directamente hacia tus ojos. Ahora, aclaremos, Ariel... La tecnología no funciona para leer. El papel es luz reflejada. La pantalla es algo que vos estás mirando así de frente. Enfocar la vista, usar lo que se llama la mácula de la retina, la parte de los detalles. Es una locura. Sí. No funciona. Te quería comentar que, bueno, esto es obvio, cierto, pero para que la gente no descalifique la cosa, en estos momentos los manuales en España están haciendo interactivos. Es decir, vos venís como si leyeras, Napoleón entró en Francia en tal oportunidad con su ejército y hay un sitio, cada alumno tiene la posibilidad de acceso y entonces aparece en internet el desarrollo de la campaña. ¿Cuándo llegaremos a eso acá? No sé, pero es una forma activa de eso participar. Es interesante y lleva a otro lado, y es cómo estamos leyendo. Por ahí no está directamente emparentado con esto, yo creo que en gran medida sí, pero la otra gran cosa del papel, porque vos viste cómo le pegan al libro, ¿no? Aparece una tecnología nueva, entonces el libro no sirve más. Así como cuando apareció la televisión, la radio no servía más, y cuando apareció el cine, el teatro iba a desaparecer, y sigue la lista. Es como que tenemos esta necesidad de destruir lo viejo. Todos gozan de buena salud. Fantástico, todos gozan de buena salud. El libro tiene una característica única por una de sus limitaciones, y es que no es interactivo. Bienvenido, gracias a Dios que no es interactivo. ¿Por qué? Porque te obliga a leer secuencialmente. Y lo curioso, lo que no nos damos cuenta es que la vida es secuencial. Yo no puedo saltar a una etapa anterior de mi vida o recordar algo y revivir. La vida es secuencial. Leer un libro es, en cierta manera, aprender a ser paciente, a vivir palabra por palabra, aunque uno no lee palabra por palabra, pero digo... Y a imaginar. A imaginar también, y esto nos llevaría a otra cuestión, que estamos viviendo en una época multimedial y creemos que lo multimedia es lo más nuevo, cuando la tecnología más nueva en la historia humana es el texto. La multimedia la teníamos en las cavernas. Los cavernícolas hacían sus pinturitas, golpeaban sus troncos, bailaban, tenían música e íconos, igual que ahora, igual que la multimedia, imágenes y sonido. La tecnología del texto apareció mucho después, cuando un sumerio, a un egipcio se le ocurrió hacer esto de guardar el texto, lo que hablábamos, en grafos, en signos. Los sumerios y los egipcios lo hicieron para básicamente llevar planillas de cálculo. Porque ellos lo primero que usaron el texto fue para guardar inventarios. Así que la tecnología más nueva en la historia es el texto, no la multimedia. Ahora hay que empezar en estas tres etapas de la cultura, que la primera sería la logosfera, que es cuando no existía la escritura y donde era todo más interactivo de alguna manera, pero lo que dominaba era la palabra oral y por lo tanto el oído, y el oído abarca cualquier dimensión, porque no hay que mirar direccionalmente como nos obliga la escritura. Esa primera etapa, después viene la segunda, que es la grafosfera, de la que estaba hablando Ariel, y la tercera es la de imagen o iconofera, pero en realidad en esta etapa es donde se combinan todas. No es que una sustituya a la otra, sino que estamos en la etapa más compleja, porque tenemos que rescatar el discurso oral en primer lugar para la defensa del ciudadano democrático y la formación de la convivencia. En segundo lugar, tenemos que mantener la lectura y estimularla, y en tercer lugar, acostumbrarnos a leer imágenes y a convivir con la imagen, que mucha gente las deja de lado o las condena, como decíamos, porque la virtud que tiene el libro fundamental es que usted fabrica el monstruo con todos los complejos que tiene, con toda su experiencia previa, y mi monstruo, extraído de los grafemas, y que yo invento, no es el tuyo. Esto es lo que tiene de bueno, me desarrolla. En cambio, el cine y la televisión son impresivos, para utilizar un neologismo, porque te impone una imagen y vos ya no la podés crear. De modo que todo se va complementando de alguna manera, y estoy absolutamente de acuerdo que esta muerte del libro es una muerte anunciada al cohete. El libro no va a morir, olvidémonos.
Bueno, el papel todavía es yo creo Los que libros esta- nuestros a lo mejor, eso digámoslo. Bueno, según que los escriben. otra Pero me cosa. parece que es importante dejar y cerrar este bloque con esto. El libro no muere. Venimos de enseguida. No estás viendo una película del futuro. Estás viendo una película del presente. Y sucede en las aduanas de Argentina. Gracias a la tecnología de la AFIP, nuestro país se suma a las 24 naciones del mundo que ya calificaron como aduana segura, a partir de la incorporación de escáneres que garantizan competitividad para nuestras exportaciones y seguridad en las importaciones, además de un sistema de seguimiento satelital para que las cargas que ingresan al país transiten seguras hasta su destino final. Argentina ya tiene aduana segura. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Bueno, y estamos hablando de la tecnología y estamos hablando de los usuarios de la tecnología. Y ahora vamos a entrar a uno de los temas dentro de toda esta temática muy amplia que vamos a desarrollar durante todo el programa, que se vincula con eso de el correo electrónico, el email. ¿Vio cuando a veces usted dice, che, dame tu email? ¿Y qué es eso? Es algo que cuando uno va a estos diccionarios, ¿existe esa palabra, el email? Hago la aclaración primero que email ya no se usa prácticamente, no correo electrónico, y correo electrónico es demasiado largo, hay que usar nada más que correo, porque perdió el postal, porque el postal tiene que poner, para ser reconocido, postal. Y cuando usted adjetiva quiere decir que pasó a segundo grado. Y tenés que poner el código además. Claro, entonces el correo, hoy día hay que decir directamente correo y se entiende por esto correo electrónico y se evita el anglicismo email, que se puede usar si se quiere, pero es más complejo todavía que correo y tiene que ir siempre en bastardilla para indicar que es bastardo el origen, que no es nuestra lengua. Ahora, el correo, yo creo que es algo que es sustancial en la sociedad moderna y en el uso de la computadora, porque el correo lo usamos para mandarle a decir algo a cualquier persona, lo usamos dentro de las oficinas también. Es decir, le mando un correo al empleado que está en el otro escritorio y evitamos una cantidad de movimientos. Es decir, es uno de los elementos realmente excelentes del uso de la tecnología. Sí, el mundo se detiene si detenés el email. Es lo que ocurrió con los ataques como el Love Letter, un virus, carta de amor en inglés, causó pérdidas de alrededor de 10.000 millones de dólares, simplemente porque se utiliza el mail para hacer negocios también, aparte de la comunicación entre personas. Donde vos detenés el mail, detenés la sociedad. Detenés las computadoras, digamos, este virus hacía que se colapsaran los servidores de correo, de modo que hubo muchísimas horas en que se perdió dinero. Ya. El email fue inventado en 1970 por un señor llamado Ray Tomlinson, un ingeniero que lo creó a base de 2 programitas de Unix que juntó y arregló y creó esto del email para mandarse mensajitos con sus colegas ingenieros. Nosotros hicimos en La Nación un reportaje a Ray Tomlinson, que vive todavía y trabaja en la misma empresa en la que trabajaba por entonces, y nos dijo, a mí nunca se me ocurrió que yo iba a ser el Graham Bell de estos tiempos. Pero es el nuevo teléfono. Por eso no le puso ni encriptación de datos, tu mail es algo público, o sea, no es que vos lo mandás y lo puede ver cualquiera, pero cualquiera que sepa cómo mirarlo puede, porque no va encriptado. Puede mirar lo que escribiste, no va encriptado el mail y no tiene ningún control en contra del spam, de la publicidad no deseada. Pero es que él nunca se imaginó, digo, él estaba, es más, lo hizo en los ratos libres y tratando de esconderse de su jefe que pensaba que eso eran tonterías. Y creó el medio de comunicación de principios del siglo XX. Ahora, me gustaría aclarar algo porque pareciera en la conversación que podría usted interpretarlo distinto tal vez. Porque dijiste, lo puede leer cualquiera que está en la computadora a la cual se le dirigió. No, el mail viaja por internet sin ninguna clase de protección. Yo he escrito varias notas de esto, lo estoy diciendo ahora en mi programa de televisión, lo digo en clase. El mail
por cómo está diseñado, por esto, porque lo hizo un hombre en sus ratos libres para comunicarse con algunos colegas, viaja de la computadora tuya a la computadora del que recibe sin ninguna protección. ¿Qué significa esto? Que un pirata informático o un administrador de sistemas inescrupuloso, o incluso una persona que haya instalado un programa en el medio para capturar lo que viaja por la línea, o sea, como si fuera a pinchar una línea de internet, puede leerlo. Puede leerlo. O Cuando una uno escribe institución un mail, que controla, como el ojo del gran hermano de Orwell, por ejemplo, toda la con producción. el tema de Ekelon y demás. Sí. Entonces, para la inmensa mayoría de la gente, hagamos el 99,9% de la gente, instalar las herramientas de encriptación de lo que se manda por mail es complicado. Es más complicado de lo que, digamos, es una especie de horizonte más allá del cual la gente no está dispuesta a gastar tiempo en instalar tecnologías. Existe software para hacerlo y es gratis, pero la inmensa mayoría de la gente no lo usa. Yo Así creo que, que aquí- ojo, un mail es una carta abierta, punto. Yo creo que a propósito de carta abierta, creo que la escuela tiene que tomar esto como docencia, es decir, enseñar a los chicos a escribir correos electrónicos o correos, porque realmente tiene una ventaja. La palabra correo en griego significa que va rápidamente. Mirá cómo va el correo postal argentino. Digamos, ya es antietimológico. Entonces, lo primero es que da una agilidad muy grande, podés mandar a cientos de personas simultáneamente, es casi de sobrepique la respuesta, esto podés imprimirlo, agregarle sonido, agregarle el texto, agregar lo que quieras. Por eso, en este momento puede decirse que es una especie de epistolar, digamos, pero mucho más rica que la carta que antes aprendíamos. Tiene que ser objeto de enseñanza, porque se han escrito inclusive manuales de estilo de correo electrónico, pero manuales de estilo que hasta ahora se conocen, están todos dirigidos a cómo está formado el correo, las partes que lo constituyen, y no tanto a la expresión que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque da para todo. El correo, recién decía, bueno, una comunicación entre ingenieros. Nosotros mandamos a los congresos internacionales nuestras ponencias, le escribo a mi mujer y a mi familia por correo. ¿Y tu mujer te acepta que le escribas el correo? Mi mujer sí acepta y además aprendió a manejar el correo para contestarme cuando no estoy acá. Ella cree ingenuamente que está noticiada de lo mío gracias al correo. Es una mujer buena. Realmente Susana es una maravilla, ¿eh? Ahora, cuando ustedes dicen que se puede leer, es decir, se puede intervenir, hay que tomar algunos cuidados, no se puede tomar ningún cuidado entonces en eso. Sí, sí, se puede. A ver, Lo que ocurre- bueno, eso que decías vos del encriptado, pero que es Exactamente, complejo. hay software que te permite encriptar bien lo que vas a mandar o bien directamente el correo para vos es transparente. Lo que ocurre es que el otro tiene que tener el mismo software instalado para recibirlo y desencriptarlo. Es una tecnología muy bien conocida entre la gente de informática, pero para el resto de nosotros no. Entonces, sencillamente, el consejo es no utilizar el mail nunca para un número de tarjeta de crédito, una contraseña, tus teléfonos particulares, tu dirección postal, o sea, donde vos vivís, hablar de tus costumbres, a qué hora salís, porque digo, esto Cartas se a puede... los amantes. También, en caso de que desde uno las luego. tenga. Yo tengo leído que hay este tipo de Hay ese especie tipo de humana cosas, que no ¿no? conocí nunca. No, bueno, sí hay, desde luego que hay. Bueno, y además los saben usar el dicen mail. que son bastante mentirosos, ¿sabes? No en televisión, jamás en cámara. El mail y el chat no tienen ninguna protección, punto aparte. Digamos, esto es así, lo sabe cualquier persona que esté en informática. Por supuesto, para la mayoría de la gente le han vendido la cosa anónima. Pero Ariel, vos decís correo, así vamos imponiendo la cosa en vez del anglicismo. Que yo no estoy de acuerdo con esa idea de que hay que utilizar correo electrónico. No, o correo electrónico no, correo nada más, y es suficiente. Yo soy un lingüista pragmático. Para mí lo que hay que respetar es lo que es el uso. Aun cuando el uso Claro. esté equivocado, hay que, en todo caso, si uno decide que eso está mal, pero lo están usando 38 millones de argentinos, y entonces hay 38 millones de personas equivocadas y 1 o 2 o 3 que dicen que esto no es así. Con el tiempo va desapareciendo Te la norma. informo que la palabra correo se va imponiendo de una manera aceleradísima en el mundo panhispánico. Hace poco estuvimos en el Congreso de Cartagena Ok, y se va entonces imponiendo. quizás quede Hay cosas que no eso. se pueden modificar. Vos no vas a cambiar software ni hardware porque eso no tiene sinónimo en castellano. No, totalmente. Pero esto sí podemos meterlo. ¿Qué quiere decir la palabra nimium en latín? ¿La palabra? Nimium en latín. Y puede ser una de las excepciones que es muy pequeño, que no tiene importancia. No, la palabra nimium en latín significaba inmenso. No, pero la excepción de latín vulgar es que no tiene importancia. Pero el latín de los romanos era que era inmenso y en un punto, clic, se dio vuelta. Ah, Entonces, ahí está. el lenguaje es independiente, no le da bolilla a nadie. La gente usará correo, mail, no lo sabemos. En inglés hay una cosa muy linda, ellos hacen un juego de palabras y le llaman al correo tradicional, el postal, snail. Caracol, por lo lento que va. Claro, Y hace rima con mail. con mail. Y lo que yo más oigo, por lo menos en la calle, entre las personas que conozco en el diario, es, ¿leíste mi mail? ¿Recibiste mi mail? Se está usando la palabra en inglés.
No lo sé, alguna vez la academia la aceptará. Digamos, No, la academia aceptó el correo electrónico, y yo propongo que se use únicamente correo, y se va imponiendo mucho, porque el problema, la incorporación de anglicismos en la lengua no supera las 120, sobre todo en el campo de la electrónica, llegará a las 200 palabras y algunas muy técnicas. De las 200 serán 50 usuales entre los que manejamos este recurso, el resto son de técnicos, ¿no? Pero yo creo que hay muchas que se pueden adaptar. Por ejemplo, la palabra chat ya está castellanizada como chat y Vos sabés chateo que traje y el chatear. diccionario porque ya acá, en este diccionario de dudas, ya aparece la palabra chat y chatear. cibernauta Exactamente. y chip y demás. Es decir, estamos adaptando todas estas palabras. Algunas se adaptan con un leve toque como master, que le pusimos un acento y lo hicimos como cráter. Palabra que viene también del latín, por otro lado. Claro, ¿cierto? Y la regla es acentuar donde acentuaban los latinos fónicamente, sonoramente. Claro. Al pasarle al castellano. Hoy los que no Es saben como latín idem. ponen en la impresión de los textos, ponen el acento para saber cómo se lee. Claro. Una brevísima referencia y ya terminamos este bloque enseguida. Y vamos a hablar ya concretamente del famoso chateo, de los mails, del telefonito, ¿vio? La pregunta es esta. En el correo, en los correos, en eso que vos llamás el email, ¿ustedes advierten que hay una, que el lenguaje se distorsiona o no? Porque yo básicamente lo que yo he visto es que en general uno escribe el correo electrónico, el correo, como escribiría una carta o una nota, cualquier cosa, o una ponencia. Entonces, No, creo que se distorsiona. Sí, en primer lugar, que distingamos muy bien, ¿no? Chatea dominantemente más, va creciendo el mundo adolescente, pero en cambio en el correo el adolescente no participa tanto. Hay una participación muy grande de adultos y de para todo. El correo, hoy no se puede concebir un sistema empresarial, inclusive educativo, si no se maneja el correo, esto es evidente. Pero no creo que afecte mucho, no que haya cambios en la lengua para nada, ocasionalmente, pero el principio que yo siempre sostengo es que uno lleva al uso de los medios la capacidad lingüística que tiene. Si usted es minusválido expresivo, va a ser minusválido aunque quiera escribir una tesis doctoral o chatee. Y si es un hombre que maneja el sistema, pues tiene cintura para hacer muchas cosas, podrá permitirse todo tipo de supresiones agregados, porque sabe que vuelve a lo propio, que es la seguridad. espero que el doctor Barcia, cuando dijo usted es minusválido expresivo, lo habrá hecho como pregunta, lo habrá hecho como una afirmación en el intermedio de bloque. Se lo voy a pensar. Entonces en este caso voy a mirar hacia arriba para que no sea direccional la voz. Volvemos de inmediato. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Bueno, sigamos hablando de esto. ¿Y a usted le preocupa que su chico esté chateando a cada rato? No, no le preocupa para nada. Ahora, hay algunos papás que dicen, menos mal que se queda chateando, porque así no sale, o se queda en el ciber, y estamos todos tranquilos, el chico está con sus amigos, está... ¿Es una maravilla esto o tiene algunos problemas? Porque hay gente que sostiene que esto tiene problemas desde el punto de vista de las relaciones que se establecen, desde el punto de vista del lenguaje que se utiliza, de cómo va generando hábitos del lenguaje o de uso de ortografía. Para eso los especialistas están acá con nosotros. Todo eso que has dicho tiene que ver y son riesgos que se corren. El chateo es algo instalado en las personas, sobre todo en los adolescentes, como una práctica sostenida, y vuelvo con mi preocupación pedagógica, esto hay que ayudarlo a encauzar. El hecho de que abunde no significa que sea bueno, ¿cierto? El chico escribe, nunca se ha escrito tanto como ahora, bueno, nunca se ha manejado en Buenos Aires a la velocidad que se maneja y pasando las luces rojas. Esto no es una recomendación.
Es decir, si el chico tiene esta posibilidad que no se ha dado hasta ahora, no se ha dado en la historia de la lengua, de oralizar lo que escribe con una serie de recursos interesantes, hay que apoyarlo, hay que respaldarlo hasta un punto, ¿no? Hasta un punto donde empieza a deformarse la lengua de una manera que puede ser grave para el futuro del mismo chico. Porque si vos chateás 4 o 3 horas por día haciendo abreviaturas que no son las habituales, que pueden pertenecer a tu tribu electrónica y a tu grupo de acuerdo, y esas abreviaturas son riesgosas, como poner en vez de C la letra C, y fonéticamente C se dice C, pero claro, cuando el chico escribe C lo dije, puede escribirlo después con C por el hábito, en fin. Esto que va apareciendo en los primeros años de las facultades ya, como una presencia importante, hay que estar atento a lo que ocurre. Porque aquí, cuando empezó con el chateo, la gente, igual que con el teléfono móvil, la gente decía, no, pero es un jueguito de chico. Se le va imponiendo como una costumbre y a veces es hasta 3 horas, decía Bill Gates, no más de 45 minutos, 3 horas por día. Yo el otro día escuché a un taxista que me contó que él todos los sábados retira a 2 hermanos, a 2 vecinos que están en el barrio y los lleva a las 9 de la mañana, porque los padres trabajan, a un ciber. Y los chicos van con una mochilita y una Coca-Cola. No sé, después, sí. Entonces digo, ¿qué hacen los pibes? Y conversan entre ellos. Ah, bueno, menos mal, les digo, se está hablando un diálogo, que es difícil el diálogo entre los adolescentes hoy día, casi no hay diálogo, lo digo con la experiencia de cátedra. Pues, ¿qué pasa en este momento? No, dice, los chicos chatean, conversan entre ellos por medio del chat. ¿Como uno al lado de otro? Claro, entonces no está mal que chateen y jueguen, pero después suspender, después de 1 hora y conversar, porque el problema es instalarles el hábito del diálogo directo, que es el que mañana van a ejercer como ciudadanos de la democracia. Y poder acostumbrarse a enfrentar la realidad. El chat es una virtualidad, no hay que engañar, no hay que olvidarse de eso. Un movimiento te pasa de un sitio a otro, pero detrás la realidad está presente. Entonces, a veces puede, depende de los chicos, depende de la formación que los chicos tengan, los adultos no representan problema, puede tener un problema. La otra cosa que señalabas era el riesgo de con quién se chatea. Sabemos que en esto hay denuncias serias acerca de, bueno, lo que decía Ariel hoy, no hay que pasar datos, el chico a veces ingenuo lo hace, y ahí es una trampa para los chicos, ¿no? Entonces son elementos que son riesgosos. Ahora se han producido también esto de la ciber denigración, algo así como, no sé cómo lo traducen a la palabra inglesa, que es que un grupo de chicos acomete contra uno y demás. Claro, eso ha ocurrido siempre, pero antes ocurría en la patota del barrio, ahora ocurre cibernéticamente y la gente se asombra. Yo creo que hay que tener atención a esto y la escuela tiene que ayudar a reencauzar algún problema de expresión, porque en el futuro ese chico va a ser descalificado socialmente, por lo que puedo explicar después. ¿Qué te quedaste pensando? Lo mirabas a Pedro Luis y sin decir nada, sin cortarlo. Me temo que disiento una cantidad de cosas. Primero, el chat, claro, decimos que la gente chatea y creemos que habla. Entonces creemos que el chat es una herramienta para que 2 personas no hablen. habla, para nada habla. Lo que sea, hablar por teclado, digamos. Si creen que es una herramienta de comunicación, error. El chat funciona como algo mucho más importante, más profundo y más antiguo en la historia humana que hoy no podemos hacer en la ciudad. ¿De qué te sirve fundamentalmente el chat? El chat te permite saber que el otro está ahí, en línea. Después que vos hables o no, es una cuestión aparte. Punto 2. Hablamos de que el chat está distorsionando el diálogo. Perdón, yo digo, tengo 46 años, yo nunca vi mucho a la gente dialogar. He visto horas y horas de gente adulta, como vos decís, en contraposición a los adolescentes, gente grande, hablando, recuerdo años de esto, hablando el lunes durante 2 o 3 horas, más o menos el mismo tiempo que habla el chico en el chat, si es que acaso habla, hablando de fútbol, por ejemplo. Digo, no estaban hablando de ópera. Pero vos sabés que los adolescentes hoy no discuten ni siquiera sobre fútbol, ¿no? Lo que fuere, lo que digo no es, digamos esto, personas grandes, esto adolescentes actuales. Esto del diálogo, lo mismo que de escribir cartas, cuando apareció el mail, decían que iba a destruir la carta. Caramba, yo no he visto mucha gente escribiendo cartas en mi vida. Mi madre escribía muchas cartas y era una excepción. Del mismo modo que todo el mundo dice, la gente no lee, cada vez lee menos. Yo no he visto muchas casas, ni siquiera cuando era adolescente, en otras épocas, donde hubiera un lugar donde se guardaran libros. No he visto muchas casas con muchos libros. Entonces, me parece que esto de que el chat está destruyendo la capacidad de diálogo, a mí me suena como que estamos de nuevo echando la culpa al chat para un problema que es mucho más profundo, que sí tiene que ver con un país que ha sufrido mucho tiempo de corte de diálogo, donde no podías hablar, opinar, disentir, etcétera, que todavía persiste y lo vemos todos los días. Pero además, pero, Daniel,
con una falta de docencia del diálogo A desde ver, la a eso primaria. voy, Esto a es eso lo voy, grave. a eso voy. Esto no A es que ver, el chat a ver, produzca esto. Dejemos de echarle culpa por un instante al No, chat. no, si Como no te verás, echo culpa. soy un defensor de las nuevas tecnologías, porque además la historia de la humanidad es que aparece una nueva tecnología, a todo el mundo le gusta y por algún motivo le empezamos a dar palos porque algo pasa. Entonces, acá hay una responsabilidad directa del Estado en cuanto a la educación, hay una responsabilidad directa de los padres. Lo acabo de señalar yo, Decimos, que soy docente. por supuesto que sí, pero digo, los chicos, yo lo he escrito en la revista del diario La Nación cuando se hizo toda una gran nota sobre el chat. Cuidado con el chat, los chicos digo, por supuesto que hay peligros gravísimos, pero el peligro no es que el chico se vea expuesto a material no apto para su edad. El peligro es que lo rapten. ¿Y dónde están los padres en ese momento? ¿Dónde están? Digo, las herramientas informáticas son tan poderosas que es como darle la llave del auto a un chico de 14 años. Entonces, a ver, primero, el chat no es exactamente una herramienta para comunicarse. Sí, uno puede mandar un mensaje, le digo, Ricardo, nos encontramos a tal hora, si querés ver esta película, cosas así. Pero fundamentalmente funciona y su origen está en 1996, la empresa Mirabilis, que creó el ICQ, que significa yo te busco, para saber que esa persona importante para vos, porque es un colega, porque es tu pareja, porque es tu hijo, está ahí. Un doble clic y vos sabés que esa persona responde. Es más, el Es chat contacto, te indica, no es comunicación. Exactamente. Es así. Digamos, y este fenómeno que era normal en la pequeña ciudad, en el pueblo, hoy en una ciudad con 3 millones de habitantes, que recibe otros 3 millones todos los días, es imposible. ¿Qué haces? Lo llamás por teléfono y decís, si te movés de ahí avísame. Es bueno saber que el otro está. No confundamos la tecnología, sobre todo estas tecnologías digitales, son extremadamente complejas. Claro, pero... Y como bien dijiste al principio, a menos que las vivas, a menos que las experimentes, a menos que las integres en tu vida, dejemos por un instante el problema del lenguaje y tal, uno no sabe exactamente qué está hablando. Ese chico, si está un montón de horas por ahí chateando, seguramente va a estar chateando, mirando páginas web, jugando en algún jueguito online. Son muchas cosas que puede hacer. El chat es fundamentalmente contacto, no necesariamente comunicación. Claro, pero yo digo esto, cuando estamos utilizando 4 horas del día del chico, no para otro ejercicio, por ausencia de la docencia, del colegio, de la escuela, y padres. Entonces avanza el chat sobre un campo que no tendría que avanzar. A Desde eso luego, voy. No es culpa del chat, volvemos a decir lo mismo. Es culpa de quien maneja la situación o quien la deja manejar. Vos tenés un hijo que le dejás chatear todo el día, el error es tuyo como padre. Pero los colegios, las escuelas, no han estructurado nada, absolutamente nada, por una razón elementalísima. Tente Fanfani, en el último documento que hizo la condición docente, demuestra que el 75% de docentes nunca ha manejado una PC. Bueno, esto es típico, es una turbulencia típica de los cambios tecnológicos grandes. Claro, pero... Estamos en un momento, aunque no se note, uno sale a la calle y todo parece más o menos normal, y desde luego uno puede ver síntomas de que no es tan así. Estamos en un cambio que es equivalente a la aparición de la imprenta y en su momento a la aparición de la escritura. Correcto. Esto está cambiando el mundo y lo va a cambiar de una manera que ni siquiera nos podemos en este momento llegar a imaginar. De hecho, ya hay cambios fenomenales. Entonces, por supuesto, quienes más deberían preocuparse por esto son los educadores y en segundo lugar los padres. Los educadores digo en primer lugar porque hay una responsabilidad directa del Estado. Si no, digamos, eliminemos el Estado y que cada cual haga lo que se le dé la gana. Seguro. La propuesta no docente, puede ser. La propuesta docente en este campo es esencial, pero ¿cuál es la carencia que señalamos recién? La brecha generacional, que no únicamente es brecha entre el maestro y los alumnos, ¿cierto? Que el maestro no maneja estos recursos y los alumnos han avanzado en todo lo que es lo que se llama relativamente alfabetización tecnológica. Bueno, esto es insalvable si no tenemos cursos que preparen a estos maestros para incorporar estos recursos a la escuela y que lo hagan dentro del sistema, pero no que la escuela resulte una realidad ajena a la vida cotidiana y la vida cotidiana del chico se instale en este chateo, porque el estar 3 horas en contacto no significa nada si no hay comunicación. Con un más, además hay otra cosa, esta tecnología puede mañana cambiar de nuevo. Claro, sí, sí. Y mañana quizás nos olvidemos de escribir. ¿Cuánto falta para que haya suficiente poder de cómputo para que yo ya no necesite usar el teclado del todo? ¿Cuánto tiempo falta? El otro día se lo pregunté al gerente de Intel Argentina, porque acaban de sacar un centro de cómputo, lo que era un centro de cómputo de hace 10 años, que cabe en un bolsillo, 80 núcleos de microprocesadores. Acabo de ver una computadora de 3 lapiceras japonesa. Ok, Bueno, 5 a 10 años, en 5 a 10 años vamos a tener centros de cómputo directamente en nuestra computadora. Entonces le vamos a hablar y va a entender. Entonces, ¿qué hacemos con todo el tema del chat?
Se fue, desapareció, estuvo muy No, rápido. se instala otra nueva preocupación. Todo cambio indica una preocupación. Lo que pasa es que la cintura docente no está de acorde con el movimiento que tiene que hacer para acompañar los cambios. Ustedes saben- Y no los maestros, que no son los responsables, es el sistema educativo argentino. Obviamente no hablamos de los maestros. Y acá, No. y lamentablemente, lamentablemente no, porque la suerte de un programa de este tipo en televisión abre inquietudes, y seguramente usted esto que está escuchando o en el cual está participando le va a abrir las inquietudes respecto de qué pasa en el colegio de sus chicos, qué pasa con los maestros de sus nietos, porque ahí el cambio hay que buscarlo. Hacemos un brevísimo corte y estamos de inmediato siguiendo esta charla. Pero de cada una de estas conversaciones están surgiendo nuevos programas para avanzar mucho más a fondo en estos temas. No estás viendo una película del futuro. Estás viendo una película del presente. Y sucede en las aduanas de Argentina. Gracias a la tecnología de la AFIP, nuestro país se suma a las 24 naciones del mundo que ya calificaron como aduana segura, a partir de la incorporación de escáneres que garantizan competitividad para nuestras exportaciones y seguridad en las importaciones, además de un sistema de seguimiento satelital para que las cargas que ingresan al país transiten seguras hasta su destino final. Argentina ya tiene aduana segura. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. ¿Cuál es la moda esta de usar los teléfonos para mandar los mensajes? Para mí es un adelanto en un pueblo charlatán como el nuestro, que te obliguen por la constricción de los 160 espacios a ser escueto y hablar telegráficamente. El lenguaje Tarzán a mí no me incomoda para nada. El hecho de que vos abrevies muchas palabras tampoco me incomoda. Hay que ver qué tipo de abreviaturas se manejan también. Algunos lingüistas despistados dicen que está creando un nuevo lenguaje. No está creando ningún nuevo lenguaje. Es una generación que utiliza una serie de recursos para hablar abreviadamente. ¿Por qué no va a ser un nuevo lenguaje? Porque no son universales. Cada sector, cada grupo tiene su modo de escribir y de sintetizar. Entonces, estimo que esto puede ser, digamos, interesante para el grupo. Tiene una serie de razones. En primer lugar, el ludismo, el chico siente que está jugando con esto. En segundo lugar, los jovatos no entran en el ámbito de hace padres o maestros, en el ámbito de la comprensión. Está jugando a la criptografía, está acelerado por el tiempo, entonces quiere ser sintético. Una serie de razones que generan estas modificaciones de la lengua. Hay modificaciones que son perfectamente comprensibles o con cierta dificultad. Y hay otras que son realmente aberraciones, porque ¿cuál es el problema que se presenta? Cuando yo manejo el mensaje de texto y yo le escribo a mi hijo un mensaje y él me contesta joya según su uso generacional, ya está. Yo digo, negro, llegamos a las 10 de Pinamar, besos. Y él me contesta joya. Joya. Y ya está, bien, perfecto. Ahora, cuando usted empieza con un lenguaje cifrado como si fueran los anuncios del aviso clasificado, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque el chico que usa eso no va a tener ni posibilidad de dominio del sistema y de rescatar lo que del sistema está o llevar el sistema a la simplificación. No te entiendo, acláramelo eso. El principio general de hoy, uno lleva las limitaciones o las virtudes en la expresión o en el manejo del sistema a cualquier medio que usa. Si el chico es un discapacitado expresivo, como está generándose un 60% del egresado del polimodal argentino, según notas del Ministerio de Educación, ¿verdad? Muy bien. Ese no tiene un manejo de la lengua, y la lengua es el cemento curricular. Entonces, si no tiene un manejo de todo eso, cuando se expresa, va
al sintetizar, apretar y demás, va a deformar más lo poco que tiene. Por eso, esas propuestas de un diccionarito de 200 palabras, cuando el chico está usando, en los últimos años bajó de 1.600 a 600 actualmente, y esa pobreza se acentúa en indigencia. Esto es el riesgo para el que no tiene manejo del sistema. A ver, hay un par de cosas que a mí me confunden un poco. En primer lugar, en la Argentina se envían decenas de millones de mensajes de texto por año. ¿Okay? No son 30.000, 40.000, 2 millones. Mi primera pregunta es si estamos tan seguros de que todos los mensajes de texto vienen construidos sobre la base de estas abreviaturas tribales, por decir así. Me temo que es un problema puntual de quizás alguna tribu, si acaso existen. Número 2. Los teléfonos celulares hoy, todos ellos, hasta el más barato, vienen con un sistema integrado que se llama T9, por la empresa que lo creó, claro, y que se conoce técnicamente como texto predictivo. ¿Qué significa esto? Simplemente uno escribe como escribiría, eligiendo la letra, aunque todas las letras están comprimidas en solo 9 caracteres, y al final se escribe la palabra correcta, con un nivel de predicción muy muy bueno. Después, apretando las flechitas, uno puede elegir si acaso la palabra no fue la correcta. De modo que es infinitamente más cómodo con un teléfono moderno escribir sin abreviaturas. Entonces esto me confunde mucho porque un chico supuestamente sabe mucho de tecnología, sabe que existe el T9. ¿Para qué se va a volver loco creando sus propias abreviaturas cuando el teléfono de por sí y de manera predeterminada ya escribe correctamente? Es decir, quiero entenderte esto. Que el teléfono escribe solo. El teléfono puede escribir... No puede, lo hace. Lo hace. Lo podemos ver si querés después en pantalla. Tentativamente, no en todo. Perdón, yo mando millones de mensajes. Sí, y pero recibo, hay que corregir el mensaje en muchas oportunidades porque la palabra no de es cada la adecuada. 500 palabras yo he tenido que agregar 1 o 2 y en general son jerga porteña. Si no, el No, teléfono es excelente hoy. Un teléfono, insisto, un teléfono común. No estoy hablando de un teléfono celular que cueste de acuerdo. $3.000. O sea, los chicos van a lo cómodo, lo agarran y escriben. Yo, insisto, no tengo una estadística. Todos los mensajes que recibo, y son muchos, de mucha gente de diferentes edades, están escritos en perfecto español usando T9. Sí, pero son adultos, son adultos. Yo Bueno, manejo en general, chicos sí, de 17, 18 años, y entonces ahí lo que que cada vez van trayendo con más afluencia, digamos, es no la jibarización, porque si vos jibarizaras una palabra, le reducís la cabeza, pero mantiene la apariencia, y podés reconocerla aún en la abreviatura. Pero están metiendo abreviaturas que no corresponden. Entonces, no digo que todo el mundo lo haga, pero los chicos cada vez están entrando en esto. Pero porque estamos está el sabor totalmente del juego, seguros del gusto. A ver, la pregunta es, ¿estamos totalmente seguros de que es así? Hay un factor que entre los que señalé yo, que es el gusto por la criptografía, el manejarse con una forma de expresión que los adultos no conocen, que es un juego. Pero que tiene que ver con los celulares. Eso no tiene nada que ver. Los chicos podrían hacerlo en papel y lápiz. Sí, pero no lo hacen porque el celular es de consumo. Sí lo hacen. Si vos mirás las pintadas en la calle, si vos mirás cómo se escriben algunos textos, si vos mirás cómo algunas bandas escriben en papel o en las paredes, vas a ver que también están utilizando mecanismos para ocultar pero el no significado. Es, sí, de acuerdo. El slang, el lunfardo, son todas etcétera. Formas de... No, pero el no lunfardo tiene es nada otra que cosa. ver con la tecnología. No, el lunfardo es un lenguaje carcelario en original. Léxicos completos, es decir, nadie dice lo que quiero, si no dice bacán. Fantástico. Lo que quiero decir es, si frente a lo que estamos es un fenómeno de ocultación de significado frente a lo que se considera el externo y de afuera, bueno, parece ser ese solamente. No. ¿Cuál sería el juego? El juego de que el otro pueda descifrar el juego que un programa de televisión ha instalado en estos momentos. De nuevo, no tiene nada que ver con la tecnología, insisto. Tenemos la historia humana en una historia de tecnología. Pero una cosa es la historia, una cosa es la tecnología, otra es el uso que hace la gente, lo dijimos al principio. Y en este momento tenemos un programa de televisión donde un conductor muy conocido está manejando mensajes de texto para jugar. Como a mí no me gusta que usted entre a pensar, che, ¿de quién estará hablando? Mira, hay un programa que lo hace Sofovich. Y yo tuve la oportunidad en la semana pasada, porque vos me habías comentado precisamente la existencia de este programa, donde aparece así un mensaje de texto, pero faltándole letras, palabras, letras. Y entonces... no, pues no es una fuga vocal únicamente, además... No, había una serie de cosas. Y me encontré con una sorpresa. Y la sorpresa estaba Daddy Breve, pero conoces a Daddy, ¿no es cierto? Sí. Y bueno... quiso ver qué decía esa frase y dijo, no entiendo, no puede ser esto. Y lo vi a Sofovich, que dijo en ese momento, tenés razón, realmente esto tenemos que cambiarlo, porque no se entiende. De los bien. conductores de programas de entretenimiento, Sofovich es uno de los mejor conocedores de la lengua. ¿Hablamos de lo que la gente hace o hablamos de un programa de televisión?
¿Hablamos de los que SMS reales? No, No, el programa de televisión es muy impresivo y los chicos toman modelo, pueden tomar modelo de eso. ¿Realmente es así? Sí. Yo Si digo, la, yo si soy la periodista, televisión no a es mí me gusta- impresiva, yo creo que tenemos que revisar toda la realidad. Desde luego que es impresiva. Lo que estoy diciendo es, los chicos mandan los mensajes así. Insisto, tenemos una secuencia de hechos acá. Uno, los teléfonos celulares solos escriben fácilmente. Bien, los chicos no creo que se tomen el trabajo. Ahora, hay una sí realidad se lo sobre toman esto. para ocultar, para encriptar. Entonces estamos frente a un hecho que existe desde la noche de los tiempos. Entonces, mi preocupación es, esto parece como si cuando empezamos a fabricar hachas de pedernal, sí, hace 170.000 años alguien hubiera dicho, cuidado porque te podés cortar. Sí, por supuesto, pero las ventajas de la tecnología. Es una historia tecnológica Pero, y el avance, el de la raza yo humana. quisiera, No podemos- quisiera poner un poquito Sí. de orden en esto porque Dale. parece que nos está yendo. Yo creo que acá hay dos concepciones que son muy claras y me parece que son estas. Vos es lo que estás sosteniendo, y creo que con mucha razón, y ahí van a venir algunas preguntas ahora, es que la tecnología te permite hacer las cosas bien. Y lo que Pedro Luis está sosteniendo es que el uso que se está haciendo en el tema específico de los mensajes telefónicos, en los mensajitos, es que los chicos se están acostumbrando a escribir muy mal todo eso y que eso tiene repercusiones en los chicos, en sus hábitos normales, fuera del uso del teléfono. Estas creo que son las dos posiciones y que creo que son las que tenemos que tener, que son dos cosas claras, que incluso no se están contradiciendo. No, desde luego, yo pondría una cosa más de mi lado, y es que yo tengo mis serias dudas de que realmente los mensajes de texto reales, promedio, tengan las características que estamos acá diciendo de abreviatura y demás. Insisto, con una máquina que prácticamente solo escribe, Ahora, donde vos podés mandar los mensajes típicos, ya vuelvo, vuelvo a tal hora, dónde estás, etcétera, que los puedes guardar en la memoria y reenviarlos sin escribirlos. Eso es una percepción adulta. Los que manejamos chicos y mis nietos inclusive están manejando mensajes de texto con esto. ¿Por qué? Porque compran una carpeta de determinada manera, de determinada marca, Yaani, que al lado les propone un conjunto de palabras y aún de frases enteras para comunicarse. Y entran en ese juego. Contra esto hay que luchar, no contra la... Está bien, de nuevo. Contra esto hay que luchar. No lo nos que yo agrego, contradecimos en lo que decimos. lo que yo agrego es esta salvedad mía, que nada, será un vicio periodista, pero a mí me gustaría verificar en concreto, estadísticamente, de qué estamos hablando, cómo son los mensajes, de qué grupo, y digamos, y llegar a lo que buscamos los periodistas en general, que es verificar el dato. Por el momento, mi impresión es que quizás es cierto que hay grupos de chicos que se ven afectados, que utilizan esto, quizás lo usan hasta que se cansan, y cuando necesitan mandar un mensaje con un contenido, van a utilizar T9, texto predictivo, en 3 segundos escribiste el mensaje. El único truco para escribir con T9 es no mirar. Si vos mirás la pantalla, todas las combinaciones van apareciendo al principio. Te perdés. Hay que mirar el teclado nada más. Te digo, esto para los televidentes, el truco es no mirar la pantalla, es mirar el teclado solamente. Y cuando uno mira la pantalla, la palabra está bien. Digo, y es muy cómodo. Es la generación del pulgar, que se debería llamar así. Yo veo a los chicos con el pulgar trabajando. A una cabeza con uno solo, ¿eh? No que no se entran los dos. Ahora, entonces, ¿cómo ubicamos esto en el planteo, digamos, docente? Hablamos en el bloque anterior de la educación. Entonces, ¿qué está faltando en la escuela para ayudar a cambiar esto o para ayudar a cambiar digamos, las desviaciones que señala Pedro Luis y acentuar esto que vos decís que se puede hacer bien? Acá la cuestión es esta, me parece a mí. Si los maestros estuvieran formados por las instituciones que tienen que encargarse de formarlos, comenzando por la universidad, y los institutos de formación docente que dejan mucho que desear, y son el número de 1.200, cuando en Francia son 33, lo que indica mediocridad en los docentes, que forman a los profesores, o a los maestros, mejor dicho, si se ocuparan de esto, entonces, ¿qué tendrían que enseñar? El recurso que dice Ariel acerca de que el mensaje puede hacerse sin muchas dificultades, como si vos manejaras exactamente el correo y aplicás el corrector ortográfico. Y entonces no tenés dificultad. Para combatir esto otro, esta es la función de la escuela en todo caso. Para combatir esto otro. Y yo creo que con eso es suficiente. Si se logra, ¿qué se logra? Se logra utilizar mejor la tecnología en clase de lo que el chico lo suele hacer por estas razones que yo explicaba, que son un poquito, digamos, enredadas, pero son de gusto, son de diversión del chico. Para mí hay que mirar el tema insisto, está bien el programa sobre el chat y desde luego es un tema que a los padres les preocupa y es un tema muy interesante, y es un tema que me ocupa a mí, por mi profesión, etc. Pero creo que hay que mirar la educación desde un campo más amplio. El problema educativo es lo suficientemente grave como para que hoy ya debiera ser una cuestión de Estado, pero digo, como si de golpe se estuviera hundiendo la mitad del territorio. Que un chico no lea,
que tenga dificultades para interpretar textos y que tenga las gravísimas dificultades para escribir ortográficamente bien y gramaticalmente bien, esto nos debería poner en alerta, porque lo que estamos creando básicamente es un futuro de gente que se quedó aislada, quedó como el tipo que vivía antes de la escritura. Está aislado, no tiene perspectiva, no puede leer, es mucho más grave que el chat, que los SMS. Si acaso estos sintomatizan un problema... Pero esto es tema del programa de hoy. Desde luego. Pero yo como miembro de Academia de Educación he presentado objeciones muy serias a la nueva ley porque no soluciona cuestiones fundamentales como la que vos decís. Más allá de la ley y más allá del chat. El chat creo que es el tema, por supuesto, el tema del programa y lo que creo que deberíamos verlo, por lo menos yo lo veo como un síntoma, en el caso del chat, en el caso de algunos mails que llegan, yo contesto alrededor de 20.000 correos electrónicos en La Nación de mis lectores y algunos llegan que parece mentira. En 13 años que tiene el suplemento de existencia. Y respondo muchas cartas, además. Hoy todo el miércoles se lo dedico a eso. Y por supuesto también el tema de los SMS. Pero quiero decir, ¿es un síntoma? Y muy probablemente. Ahora, ¿de qué? De algo gravísimo. De algo gravísimo. Tenemos un problema, no cultural, no es un problema solamente cultural, es un problema de riqueza, de economía, de formación de fuente de trabajo, del futuro del país, digo, de modelo de país. Vamos a ser como India, como Irlanda, como Singapur, como Estados Unidos, como Japón. Me contaba el otro día el gerente de Epson para América Latina, Argentina y América Latina, que esa empresa, Epson, se fundó poquito después de que los norteamericanos ganaron la Segunda Guerra Mundial en un Japón devastado, vencido, con la imagen del emperador que ya no era un dios y con 2 bombas atómicas encima. Estaba mucho peor que nosotros, me dice Marcelo San Pedro, el gerente de Epson. Mucho peor, y sin embargo estos dos decidieron competir con los suizos, que es como si la Argentina hoy decidiera competir con los Estados Unidos y Japón en la fabricación de microprocesadores. Así, sin educación, no vamos a poder competir con nadie, en nada, y la historia sigue, no termina ni en el chat, ni en el SMS, ni en las computadoras. Digo, la historia sigue, y el problema de la educación es, entre muchos otros, un problema económico muy serio, muy serio. Sí, la reacción popular que actualmente está dando de reclamos es evidente. Un maestro no puede tener, como tiene en Santa Cruz, un sueldo de 161 pesos como sueldo básico. Eso es una cachetada. Pero además de esto, no se ha reformado realmente la formación de docentes en el país. La universidad es absolutamente autista y se mantiene al margen de toda la realidad del país, y en vez de adecuar sus planes para formar buenos profesores de letra, que van a su vez a formar a los maestros en el manejo de la lengua. Y una democracia que no tiene manejo de la lengua efectiva por parte de los integrantes, y la van enmudeciendo. Y entonces, yo no que soy partidario de la teoría conspirativa, pero termina con efectos semejantes, donde el pueblo está callado, no puede hablar, no tiene capacidad expresiva, y la única forma de cohesión, primera de cohesión social, es la lengua. Si la lengua está alterada, modificada o descuidada, es grave. Eso es una política de Estado. Para mí la educación empieza en la casa, y esto además tiene un efecto de retroalimentación negativa. Estos chicos de hoy, ¿van a ser padres alguna vez? Claro. ¿Qué ejemplo han de dar a sus propios hijos? Entonces, digo, es serio, creo honestamente, de verdad creo que excede las cuestiones de la tecnología. Creo que la tecnología hoy es el gran chivo expiatorio de un problema nuestro. No, pero no lo estamos haciendo. No, estamos hablando de este tema. Ok, yo sé que no en este programa, pero insisto, recibo mucha información y recibo muchas preocupaciones, incluso llamadas de padres. Y claro, la culpa la tiene la computadora, el chat, el teléfono, el padre etcétera. En estos momentos los padres son de una irresponsabilidad enorme dentro de los colegios. No creo que todos, pero quiero decir, hay un tema ahí que excede y que no tiene que ver con la tecnología. Yo, es más, diría, por fortuna tenemos la tecnología que nos va a abaratar los costos de reeducar generaciones enteras de argentinos, porque con los costos de hace 30 años... Yo no sé cuánto, nos llevaría 2 siglos. Sí, pero la responsabilidad de los padres en asumir la situación de los chicos es seria. Yo les agradezco muchísimo esta larga charla, que me pasó rapidísimo a mí, seguramente a usted también. Pero fíjese esto último que mencionaron. Hemos hablado de la escuela, formación docente, y hemos terminado con un tema clave: responsabilidad e irresponsabilidad de los padres. Es para meditar. Dios mediante, hasta la semana próxima. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.